Hola, hola, vamos a continuar con el libro de Nicolás Notovich, La vida secreta de Jesucristo, parte 6. Vamos por la página 73, capítulo 7, las palabras de Isa a los paganos. 1. Las palabras de Isa se esparcieron entre los paganos a través de los países que recorrían los habitantes que desamparaban a sus ídolos. 2. Viéndolo así, los sacerdotes exigieron que, aunque glorificaba el nombre de Dios verdadero, las pruebas en presencia del pueblo, de la censura, de las pruebas de las censuras que infligía la demostración de la nulidad de los ídolos. 3. Y les respondió Isa: si vuestros ídolos, los animales vuestros, son potentes y poseen en realidad el poder sobrenatural, sea que me derriben súbitamente. 4. Verificad pues el milagro, le replicaron los sacerdotes, y tu Dios confunda a los nuestros, así que les inspiran aversión. 5. Pero entonces dijo Isa: los milagros de nuestro Dios han empezado a producirse desde el primer día que creó el universo. Ha tenido efecto día por día, a cada instante. Quien quiera que no le vea hacia el privado el uno de los más hermosos dones de la vida. 6. Y no será precisamente contra los pedazos de las piedras, del metal, de la madera, completamente inanimados, que tendrá libre curso de la cólera de Dios, porque sí desplomará sobre los hombres a quienes él necesitará destruir para otorgarles la salud. Todos los ídolos que han confeccionado. 7. Que así como la piedra y el grano de arena, nulos no, como son la relación del hombre, aguantaban como insignación el modelo entre la coja para hacer que ellos algo útil. 8. También así debe el hombre esperar el gran favor de Dios le concederá al glorificarle con la decisión. 9. Pero desgraciados de vosotros, adversarios de los hombres, si no es favor en el que aguardáis, sino antes el bien enojo de la divinidad, infelices. Si esperáis que testifique su poderío por medio de milagros. 10. ¿Por qué no será? No los ídolos aniquilarán en su cólera, sino a quienes los habrán erigido. Sus corazones serán presa del fuego eterno, y sus lacerados cuerpos que servirán de pasto de apetito de fieras. 11. Dios arrojará los rebaños a los animales contaminados. Se acogerá de aquellos que habrán extraviado por hacer desconocido la partícula celestial que residan en ellos. 12. Los paganos, al ver la impotencia de sus sacerdotes, acrecieron a sufrir las palabras de Isa, y temiendo el enojo de la divinidad despedazaron sus ídolos. Y cuando los sacerdotes estos huyeron para escapar a la venganza popular. 13. Y además enseñó Isa a los paganos que no esforzarse en ver sus propios ojos el eterno espíritu, sino procurar sentirse dentro de sus corazones, sino procurar sentirle dentro de sus corazones y en el alma verdaderamente pura, hacerse dignos de sus favores. 14. No tan solo les decía: no consumáis sacrificios humanos, sino que en general no inmoléis ningún animal a quien se le ha concedido la vida, porque todo lo creado lo ha sido provecho del hombre. 15. No hurtéis los bienes ajenos, porque sería despojar al prójimo de los objetos que adquirió con sudor de su frente. 16. No engañes a nadie, a fin de no
engañaros vosotros mismos, procurar justificaros ante el juicio del final, porque entonces sería demasiado tarde. 17. No os entreguéis a la vida disoluta, porque violar las leyes de Dios. 18. Alcanzaréis la beatitud suprema, no únicamente purificarlos vosotros mismos, en más guiarlos a otros hacia la vida, les permitirá conquistar la primitiva perfección. Isa ante los magos persas, capítulo 8. 1. Los países vecinos rebosaban de fama de las predicaciones de Isa. Y cuando él entró en Persia, los sacerdotes se atemorizaron y le prohibieron a sus habitantes escucharle. 2. En cuanto vieron todos los pueblos que acogían el júbilo, escuchaban regocijadamente los sermones, dieron orden de detenerse y hicieron conducir en presencia del gran sacerdote, donde sufrió el interrogatorio siguiente. ¿De cuál nuevo Dios tú hablas? ¿Ignoras tú, desgraciado, que el santo Zoroastro es el único justo, admitido por el honor de recibir comuniones y del Ser Supremo? 4. ¿Quién ha ordenado a los ángeles redactar por escrito la palabra de Dios para el uso de su pueblo, leyes que se han dado a Zoroastro en el paraíso? 5. ¿Quién pues eres tú para atreverte aquí a blasfemar a nuestro Dios y a sembrar la duda en los corazones de los creyentes? 6. Y les dijo Isa: no es de un nuevo Dios que yo hablo, sino de nuestro Padre Celestial, que ha existido antes de todo principio y subsistirá todavía después del eterno fin. 7. De él es el que yo hablo al pueblo, quien igual que un niño inocente no se halla todavía en estado de comprender a Dios, el solo medio de su inteligencia y de penetrar la sublimidad suya divina y espiritual. 8. Pero así como el recién nacido reconoce la oscuridad materno pecho, igualmente vuestro pueblo, la vuestra errónea doctrina y vuestras ceremonias religiosas le inducen a la falsedad, reconocido por el instinto del Padre a quien yo soy el profeta. 9. El eterno ser, dice vuestro pueblo, no la mediación de mi boca. No adoraréis al sol, porque este no es más que una parte del mundo que yo he creado para el hombre. Es a mí Dios y a mí solo único que sois deudores de todo cuando poseéis lo que se halla a vuestro alrededor, ya sea encima y por debajo. 12. Pero interpretaron los sacerdotes cómo podría vivir el pueblo conforme a las leyes de la justicia si no tenía preceptores. 13. Dijo entonces Isa: en tanto los pueblos no tuvieran sacerdotes, la ley natural les gobernó y conservaron el candor de sus almas. 14. Sus almas reposaban en Dios, y para relacionarse con el Padre no se recurría a la mediación de ningún ídolo o animal alguno, ni al fuego, como así lo practicaréis aquí. 15. ¿Pretendéis vosotros que es de un menester adorar a Dios, el genio del bien y del mal? Que sea, os digo yo, vuestra doctrina es detestable, y el sol no actúa espontáneamente, sino que por la voluntad del Creador invisible que le dio origen.
16. Y que han querido que este astro iluminara el día y vivificara así el trabajo de las siembras del hombre. 17. El Espíritu eterno en el alma de todos cuanto existe animado y cometéis el grave pecado fraccionado en el espíritu del mal, en el espíritu del bien, porque no existe Dios fuera del bien. 18. Quien se asemeja al padre de familia no podría más que el bien para sus hijos, a quienes dispensa todas las faltas que se arrepienten. 19. Y el espíritu del mal habita sobre la tierra, dentro del corazón de los hombres que desvían a los hijos del Dios recto y del recto sendero. 20. Y por esto es que lo digo, temed al día y al juicio, porque Dios castigará terriblemente a todos los que habrán hecho extraviar la verdadera ruta del Hijo, que le habrán imbuido la plenitud y supersticiones y perjuicios. 21. Aquellos que han cegado a los videntes, contagiado a los santos y engañado al culto de las cosas, Dios ha sometido al hombre para su propio bien y para ayudarle en sus trabajos. 22. Vuestra doctrina es, por tanto, el fruto de vuestros errores, porque deseando aproximados al Dios de la verdad, os habéis creado falsos dioses. 23. Después de haber oído, los magos dijeron no hacerse de ellos el daño directo. Por la noche, cuando toda la ciudad se hallaba en descanso, condujeron afuera y abandonaron en medio del camino, esperanzados de que no tardaría de ser presa de los animales salvajes. Pero protegido por el Señor nuestro Dios, el santo Isa continuó su ruta al occidente alguno. Isa retorna a Israel. Isa, a quien Dios había elegido para recordar el verdadero Dios, a los humanos sumergidos en la depravación, y tenía edad de 29 años cuando llegó al país de Israel. Desde la partida de Isa, los paganos habían sobrecargado de padecimientos todavía más a los atroces israelitas. Estos eran presa del mayor desaliento. 3. Muchos entre ellos habían comenzado a abandonar el cumplimiento de las leyes del Dios y de Mosa, que es Moisés, con la esperanza de enternecer a los feroces conquistadores. 4. Ante la situación, Isa exhortó a sus compatriotas a no desesperarse, porque se aproximaba el día de la redención de los pecados, y confirmó sobre él la creencia de que poseían el Dios de sus padres. 5. No os abandonéis en la desesperación, porque el Padre Celestial, por boca de Isa, porque he oído su voz y vuestros clamores han llegado a mí. 6. No lloréis en más, mis bien amados, porque los vuestros sollozos han enternecido el corazón de vuestro Padre y os han perdonado, como otorgo el perdón de vuestros descendientes. 7. No abandonéis nuestra familia para sumergirlos en la cápula, no perderéis la nobleza de nuestros sentimientos. No es modo alguno de que adoréis a los ídolos que estaban sordos a vuestra voz. Llenad mi templo con vuestra esperanza, y la paciencia vuestra. Nunca abjuréis la religión de nuestros padres, porque únicamente yo he sido quien los ha guiado y colmado de beneficios. 9. Levantéis a los caídos, daréis de comer a los hambrientos, e iréis al auxilio de los enfermos, a fin de ser todos puros y justos del día del juicio final que yo os preparo. 10. Los israelitas acudían al tropel a escuchar las palabras de Isa,
y le preguntaban dónde debían reverenciar al Padre Celestial, ya que los enemigos habían arrasado con los templos y postergado sus vasos sagrados. Isa 11 le respondió de que Dios no tenía en cuenta los templos edificados por mano del hombre, sino que subsistía por ellos en los corazones humanos, que son el verdadero templo de Dios. 12. Entrad a vuestro templo, dentro de vuestro corazón, iluminado con vuestros pensamientos, por la paciencia y por la inquebrantable confianza que debéis tener en vuestro Padre. 13. Los vasos sagrados vuestros son vuestras manos y los ojos vuestros. Mirad y haced lo que agrada a Dios, porque ejercitando bien para el prójimo cumpliráis una ceremonia que embellece el templo donde mora aquel que os cometió el día. 14. Porque Dios os ha creado a su semejanza, inocentes, alma pura, del corazón saturado de bondad y destinado a no concebir proyectos ruines, sino creando para ser santuario de amor de justicia. 15. No mancilléis a vuestro corazón, os digo, que el ser eterno reside siempre en él. 16. Si queréis cumplir las obras impregnadas de la piedad y del amor realizadas por el corazón abierto, y vuestra acción no sea motivada por la esperanza de un beneficio o por el cálculo comercial. 17. Porque la acción no os respondrá la salud y caerías entonces en un estado de degradación moral que el robo y la mentira, el asesinato y pasar por actos actos generosos. 10. La predicación de Isa a los israelitas. El santo Isa iba a una y a otra ciudad fortaleciendo la palabra del Señor en ánimo de los israelitas. Estaban dispuestos a sucumbir bajo el peso de la desesperación y millares de hombres siguieron para oír sus predicaciones. 2. Los jefes de la ciudad tuvieron temor de él y comunicaron al gobernador principal que residía en Jerusalén. Un hombre llamado Isa había llegado al país. Con sus sermones sublevaba al pueblo contra las autoridades, que las multitudes de la escucha asiduamente desatendía los trabajos de Estado, añadiendo que dentro de poco se vería desembarazado de sus gobernantes intrusos. Entonces Pilato, gobernador de Jerusalén, ordenó que se apoderaran de la persona del predicador Isa y le trajeran a la ciudad y le condujeran ante los jueces. No obstante, para no excitar el descontento del pueblo, encargó a Pilato y a los sacerdotes y a los sabios doctos, ancianos hebreos, que juzgaran en el templo. 4. En el entretanto, Isa continuaron sus predicaciones, llegó a Jesús y todos sus habitantes, teniendo conocimiento de la llegada, ya justipreciaban por su reputación, fueron a su encuentro. 5. Saludaron respetuosamente y le abrieron las puertas de su templo, a fin de oír de boca cuanto había dicho, entre otras ciudades. 6. Y le dijo Isa: la raza humana pertenece a la causa de su falta de fe, porque las tinieblas y la tempestad han extraviado el rebaño de los humanos, y esto ha perdido a sus pastores. 7. Porque las tempestades no duran, porque siempre las tinieblas no ocultan eternamente a la luz del cielo. Prontamente se serena de nuevo la claridad del este, que se difundirá por toda la tierra, y las ovejas descarriadas se reunirán a torno de su pastor. 8. No os forcéis en buscar caminos directos a la oscuridad, el temor de caer algo foso, porque reunir vuestras postreras fuerzas, sosteneos unos a otros, poner toda vuestra confianza en vuestro Dios y guardar que aparezca con la matutina claridad. 9. Todo aquel que sostiene a su vecino
sostiene el mismo, y quien quiera que proteja a su familia, protege a todo el pueblo de su país. 10. Por tener el cierto seguro, está cercano que el día seréis liberados de las tinieblas, vuestros os congenieráis con una sola familia. Vuestro enemigo se estremecerá del temor, que ignorará el favor del gran Dios. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias. Suscríbanse, regálenme un like y escuchen todo este audiolibro.